Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración, la transfiguración del Señor. En los Evangelios, el relato de la transfiguración se ubica después que Jesús anuncia que debe ir a Jerusalén a morir. La transfiguración adquiere así el sentido de ser anticipo de lo que ocurrirá después de la muerte. Jesucristo manifiesta su gloria, la que tendrá para siempre. Esta fiesta de la transfiguración se celebra gracias a la iniciativa del Papa Calixto III. Iniciemos nuestra celebración cantando. Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Mis manos amasan mi barro. Tu aliento es mi aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está. Oh Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos la transfiguración del Señor. Y por medio de la transfiguración sabemos que el Señor quiere preparar el corazón de sus discípulos en primer lugar para superar el escándalo de la cruz, es decir, haciendo el camino del dolor, del sufrimiento de Jesús, luego llegaremos a la resurrección. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor.
Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu Hijo unigénito fortaleciste nuestra fe con el testimonio de Moisés y Elías y nos dejaste entrever la gloria que nos espera como hijos tuyos, concédenos seguir el Evangelio de Cristo para compartir con Él la herencia de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Daniel continuó el relato de sus visiones diciendo: Yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como la lana pura. Su trono, llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles de millares lo servían, y centenares de miles estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. Yo estaba mirando las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino. Lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino no será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. El Señor reina, alégrese la tierra, regocíjense las islas incontables. Nubes y tinieblas los rodean, la justicia y el derecho son la base de su trono. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. Las montañas se derriten como cera delante del Señor, que es el dueño de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria.
Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. Porque tú, Señor, eres el Altísimo, estás por encima de toda la tierra, mucho más alto que todos los dioses. El Señor reina, alégrese la tierra. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. Canten alegres, canten a Dios, habitantes de toda la tierra, sirvan a Dios con alegría, vengan a Él con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, Gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras oraba el aspecto de su rostro se mudó, y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y aquí que conversaban con él dos hombres, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Y sucedió que al separarse ellos de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Y al entrar en la nube se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenle. Y cuando la voz hubo sonado, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, qué importante, ¿verdad? La palabra del Señor, cómo se nos presenta hoy este mensaje de salvación, sobre todo cuando estamos entendiendo que Jesús, dice, le lleva a Pedro, Juan y Santiago. Estos son los 3 personajes que le acompañan a Jesús en todo momento. Son los 3 apóstoles, discípulos suyos antes, que están siempre con él, pero porque fueron llamados en primer lugar, y posiblemente son los jefes de las comunidades que en ese momento habían surgido y que tenían mucha fuerza en la iglesia primitiva. Estos 3, Santiago, Pedro y Juan. Entonces, queridos amigos, ¿qué nos está queriendo decir esto? Nos está queriendo decir que después del anuncio de su muerte, pero al mismo tiempo de su resurrección, Jesús con la transfiguración no dice: acá yo, bueno, el que quiera seguirme, dirá después justamente, tendrá que tomar su cruz y me siga. Él había preguntado antes, Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después también, ¿quién dicen ustedes que están conmigo, que son mis mabios? Tú eres el Mesías. Muy bien, Pedro. Pero atención, estás a sufrir, ama nota curusure. No, fuera, Señor, eso, que ni pase por tu cabeza, nosotros te vamos a defender. Jamás sucederá eso. No, Pedro, apártate detrás de mí. Tú no piensas como piensa Dios y como quiere Dios en su plan y en su historia de salvación. La cruz, Pedro, es el único camino que me lleva a la resurrección. Bueno, terminó ese, vamos a decirlo así, el escándalo de la cruz, porque es difícil, queridos amigos, entender el escándalo de la cruz. Yande en Guanabo, hija se terei. Yande go allá, la cristiano, ya, eguaula yande bueno, que pega camoña, forma, que estamos después de 2025 años, ¿verdad?
después de Jesucristo, pero sin embargo nosotros seguimos, queridos amigos, como si nada haya pasado. Es decir, seguimos tan paganos o tan ateos, hasta yo diría, ¿verdad?, en cuanto a poner en práctica lo que el Señor nos pide. El Señor nos pide mucho más. Cuando te dice, toma tu cruz y sígueme, es renunciar a tantos egoísmos y a tantas cosas negativas que nosotros, sin embargo, seguimos viendo. Diga tu ña puan, diga tu ña capuan, está en la moria juña de apetebe. Incluso después queremos defender, ¿verdad?, lo indefendible. O sea, la pobreza es la pobreza, pero no estoy diciendo simplemente la pobreza en el sentido económico. La vez pasada yo decía que el Paraguay es uno de los países más pobres de Latinoamérica, el segundo, decía, ¿verdad?, en América Latina, sí. Enseguida uno ya me escribe, no, padre, estamos en el 16, 17 en la lista de 100 no sé cuántos o 200 países que existen. Entonces quiere decir que ya te podría juntar hoy. Pero no es la pobreza económica, el PIB, etc. Pero el PIB sabemos que eso, hay multimillonarios, pero eso no llega al pobre, ¿entienden? O sea, todas esas cosas tenemos que mirar, ¿verdad? O sea, tenemos que entender, porque eso ya es consecuencia nomás. Pero la verdadera pobreza, queridos amigos, es la incapacidad de mirar, de abrir los ojos y de ayudarnos verdaderamente a vivir en comunidad. Porque en realidad no tendríamos que estar luego en ninguna lista de pobres, ni de educación, porque somos muy capaces. Yande vale formar, yande formarla, yareco oportunidad, yareco. En el trabajo, queridos amigos, la misma cosa. Si vos le educás bien, si le ayudás verdaderamente, muy trabajador. Y si sabemos y conocemos, ¿verdad? Pero para eso hay que dar oportunidades. Pero las oportunidades no es que yo, pum, apoyo bebé, ella ponga tu misma bebé, me la oportunidad, porque muchos dicen también, no, este es un país de oportunidad, etcétera, etcétera. No, no me refiero a oportunidad que vos pusiste algo, lo que sea. La oportunidad quiere decir, queridos amigos, dar entonces a la gente esa capacidad de formación, esa capacidad de abrir los ojos, esa capacidad de pensar por sí. Vean la verdadera oportunidad, No es oportunidad porque puse aquí una gran cantidad y posibilidad de trabajo, pero vean doña formaron ni vete lapicera donde llega Racuay, entonces ¿qué oportunidad le da? No es porque pusiste 10 lapiceras te doy la oportunidad, porque entonces escribí guay. Entonces, muchas cosas que hay que repensar, queridos amigos. Y entonces, cuando aquí Jesús les lleva al monte a estos tres, la transfiguración, justamente les quiere mostrar eso. El camino de la renuncia, el camino de asumir la cruz es lo que a nosotros nos va a transfigurar. Y para eso están estos dos personajes que están al lado de Jesús, Moisés y Elías. Es decir, los mandamientos es Moisés. Esto te va a ayudar a transfigurarte. Mandamientos de Dios, valores y principios de Dios. Y a la izquierda dice que estaba Elías. Es decir, ese sería en el aspecto filosófico, que después lo volvemos teológico, pero filosófico primero. Upea dice, Ei purune acá. Elías es un profeta. Elías representa a los profetas la capacidad crítica de pensar, de mirar, de entender, de reflexionar sobre la realidad. Esos son los profetas, miran la realidad, anuncian y denuncian. Por eso es que aparecen estos dos personajes al lado de Jesús. Una vez que vos entendiste esto, queridos amigos, entonces ahí sí podés hacer el camino de la salvación en el seguimiento de Jesús. Por eso que después desaparecen Elías y Moisés, desaparecen porque ahora solamente queda Cristo, porque ya estamos formados, ya entendemos cómo tenemos que seguir, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús cada día, porque es eso lo que nos va a ayudar a transfigurarnos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe.
por nuestra Iglesia, para que esté atenta al clamor y súplicas de la gente, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestras familias, para que en el hogar se siga aprendiendo a vivir la confianza en Dios, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Padre de amor y misericordia, escucha todas nuestras intenciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados en la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Madre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Madre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Santifica, Señor, los dones que te presentamos, y por la transfiguración de tu Hijo, haz que esta Eucaristía nos purifique de todos nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque permites que tu Iglesia se alegre hoy con la festividad de los santos pastores, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana,
Hosana, Hosana, Hosana, oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros ten misericordia, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Es un Creo, deleite Jesús mío, para mí. que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Oración final. Que la comunión que hemos recibido nos asemeje, Señor, cada día más a tu Hijo, cuya gloria quisiste manifestarnos en su transfiguración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Santa Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.
y que Dios les bendiga a todos. Amén. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas harán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, vuélame en tu mirada de amor de la anunciación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas harán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor, de Dios redentor. Quiero ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo, y confiar en la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo. Tener tu mirada llena de paz y hacer todo con amor y humildad. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú.